Alberto Perdomo es el tesorero nacional. Saludos, bienvenido. Buenos días, Cristian. Buenos días, Omar. Saludos. Gracias por la invitación de recibirnos aquí en este programa. Mire, se podría hablar de que en la administración pública, la centralizada, la que se maneja en el Ejecutivo, está bajo un control estricto que evite todo tipo de evasión y posibilidad de un manejo irregular. Sí. Nosotros hemos estado trabajando como un mandato de la Ley 567 en lo que es la centralización de los recursos de las instituciones. Cuando digo de la centralización son los recursos que algunas instituciones generan, ya sea por el pago del contribuyente de un servicio, una tasa o un impuesto. O no impuestos, porque lo que son los impuestos, tanto tributarios como aduanales, siempre han entrado a lo que es el Tesoro. Pero son los recursos que producen esas instituciones que antes se quedaban en cuentas con saldos ociosos en las mismas instituciones. ¿Qué por ciento hay ya centralizado? ¿Está ya todo No, o estamos en proceso? La estrategia establecida ha sido una estrategia de implementación gradual, porque a medida que se va incorporando instituciones, se va acompañando con capacitación del personal de las áreas administrativas y financieras, porque es un cambio de costumbre. Eso es lo de la cuenta única, el concepto cuenta única. Sí, ¿Cuáles faltan? Faltan algunas ya autónomas y descentralizadas. Al día de hoy tenemos 202 instituciones. Eso no aplica para otros ámbitos de poderes del Estado. No, sí. Todos. La ley abarca, es muy específica. Gobierno central era la primera parte. Una vez se compruebe el buen funcionamiento y que estén funcionando, se incorporaban entonces las descentralizadas. Ustedes son como una suerte de plan piloto del proyecto. Sí, habíamos comenzado con un primer grupo de 9 instituciones. Después se incorporaron, digo 9 instituciones, eran 9 ministerios. Después 9 ministerios más y después la totalidad de los restantes. Pero bajo la sombrilla de esos ministerios hay un sinnúmero de direcciones generales y de direcciones nacionales que también en la implementación hemos ido incorporando. ¿Qué pasa, por ejemplo, aduanas, Banco Central, que está bajo una ley especializada? Aduana, los recursos que ingresan a través de la ventanilla de aduana ingresan al Tesoro. El Banco Central se queda fuera porque la ley es muy específica. Son del gobierno central y no de las instituciones no financieras. No entra ni Banco Central, no entra ni Banco de Reserva porque son instituciones autónomas y son del sistema, son no financieras. Tesorero, la parte que tiene que ver con esto de cuenta única es una cultura nueva en la administración pública. Hay personas que incluso no lo entienden por aquellos celos de poder, creen que para fastidiarlos, algunos funcionarios que creen que los cargos son de ellos, que las posiciones son muy personales, aunque hay gente que tiene ya suficiente tiempo en las posiciones. Pero, ¿cuál ha sido la reacción en términos de esa cotidianidad burocrática que a veces para lograr pagar algo que es necesario de inmediato, de emergencia, no hay obstáculo en eso? ¿No hay? No. Por eso mencioné que la implementación va acompañada de una capacitación. Esos recursos, ¿verdad?, que para ellos era mucho más fácil, antes cuando lo tenían en una cuenta, simplemente hacerle un cheque. Pero ese cheque no iba acompañado de ningún tipo de supervisión. Una supervisión quizá post después que tú ejecutabas ese pago. Ahora no, ahora como son recursos que están ingresados en el Tesoro, para ellos poder girar lo hacen a través del sistema. En vez de un cheque, un libramiento de pago. Y ese libramiento tiene que hacer correr el curso, claro, con un mínimo de 10 días. Quizás cuando son pagos muy urgentes, ellos lo notifican. Tenemos una urgencia con tal. Entonces ahí Contraloría agiliza un poco más rápido y entonces el tesorero tiene la potestad de priorizar ese pago. Cuando digo priorizar, es el sistema
A partir del año pasado se emitió, junto con la misma implementación, una política de pago, donde cada compromiso, como mínimo, tiene 10 días. Te pongo dos ejemplos que si en el día de hoy tú vas a registrar un pago, por lo menos la fecha que se pone, 10 días a partir de la fecha que tú De lo estás mínimo, registrando. pero he escuchado quejas en suplidores que a veces se quejan de la dependencia, entonces alegan que les dicen que es esa vuelta que usted hizo con la mano de Contraloría a Tesorería y ocurre que pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 semanas y el pago no se No, produce. ahí no. A veces cuando se ocurren esos atrasos, ya es por culpa de la misma institución, no por culpa del sistema. Porque como le mencioné, mínimo 10 días. Y no es verdad que si la institución incluso es la responsable de ponerle la fecha. Claro, ya está responsabilidad de la institución que al momento que recibe, ya sea la factura por ese bien o por ese servicio que adquirió esa institución, generarle el pago. ¿Quién prioriza? ¿La gestión ante el ministro de un suplidor o la gestión ante el tesorero para... Ayúdame No, con eso. no, eso ante el ministro. Incluso con la entrada en vigencia de esa política de pago, la Tesorería Nacional se quita totalmente la discrecionalidad del pago. Porque las instituciones que me dicen a mí cuándo pagar. Un café Y Santo no- Domingo, tesorero. Ay, gracias. Sí. El ¿Verdad? café Santo Domingo, el sabor que inicia en el aroma. Ahí Gracias, está. gracias. Buenos Mejor días, café gracias. del mundo. Gracias. Para Aquí sí calentarse un poco funciona temprano. el sistema. Con el caso de entidades, por ejemplo, hospitales, quitadas las cuotas de recuperación que el paciente hacía algún aporte para la atención médica, ¿hay alguna situación que dificulte para que los hospitales rápidamente, tan pronto rinden un informe al Ministerio de Salud Pública, se les reintegren los recursos que necesitan? ¿Cómo está eso? Hay quejas. Sí, ahí incluso todavía estamos trabajando muy de la mano. Porque cuando se le elimina la cuota de recuperación, los hospitales, la mayoría, esa era una forma de usar esos recursos para cualquier contingencia y girar sobre esos recursos lo más rápido posible. Y era la fuente de ingreso de esos hospitales, tenerlo en Día a día. el día a día. Incluso como una forma de ir transparentando todo esto, habían hasta nóminas que se pagaban con esos recursos. Nosotros le hemos creado, tenemos nueve grandes hospitales en piloto, donde nosotros en el sistema le tenemos creada una subcuenta. La subcuenta es una especie de cuenta en el sistema donde cada peso que ingresa a través de una ventanilla de uno de esos hospitales queda cargada en esa subcuenta. Y a solicitud de ellos, cuando ellos solicitan envían a la tesorería una programación en qué van a utilizar los recursos y nosotros se los colocamos. En una ese cuenta caso operativa. aplican los hospitales que están acreditados para dar servicio como prestadora de servicios médicos. Sí, claro, porque esos son los recursos que en estos momentos están ingresando. No hay ningún otro. No hay otro, porque si se Sí. quita la cuota de recuperación, no está ingresando nada por caja, por el cobro de un servicio, sino por el cobro de lo que le pagan la prestadora. Tesorero, uno ha de salud. escuchado sobre hospitales, también en otras instancias. Bueno, necesito de urgencia, por ejemplo, el hospital Darío Contreras tiene una gran demanda por accidentes. Ujú. Necesito comprar algo y bueno, tengo que agotar todo ese trámite y tengo dificultades. Incluso hace unos meses o el año pasado hubo un director de hospital que adquirió algo y dijo, bueno, que me sancionen, pero tengo que resolver este problema. ¿Hasta qué punto esas situaciones se han podido mejorar? De esas urgencias, de instancias, en que es algo menor, pero que tiene que cumplir con los Bueno, así mismo reglamentos. como tú lo dices, cada institución de esas, también dependiendo del tamaño, tiene un fondo de lo que le llamamos un fondo de avance o un fondo reponible, una especie de caja chica. Cuando digo de caja chica, lo que pasa es que está en una chequera, que nosotros somos que la cargamos. Es un fondo para gastos menores.
En un hospital, como hasta qué monto llegaría? Vuelvo. Un hospital de los grandes. Quizás todavía pueda tener 500, 600 mil pesos de fondos reponibles. No creo que pase más de ahí. Pero con eso nosotros es una forma de que tengan el manejo. No se le pueda trancar el juego en el manejo de su gestión financiera. ¿Hasta dónde el control se coloca versus eficiencia? Ese fondo, valga decir que ese fondo, para poder, como su nombre lo dice, fondo reponible, para poderlo liquidar, tiene que presentarlo ante la Contraloría General de la República. Y ahí entonces, si gastó, por ejemplo, 200, cuando va a reponer esos 200, con todos los recibos se audita, y entonces ahí se vuelve y se repone. Actualmente, ¿en cuánto está el monto de esa cuenta única? De todas esas cuentas que estaban dispersas, y a cuánto pudiera decir un estimado respecto al presupuesto nacional, cuánto pudiera llegar el Estado en esa cuenta única cuando lleguemos al tope de que todo el mundo esté depositando ahí. Al día de hoy, desde el primer día de la implementación, ya han pasado por el circuito de cuenta única 33 mil millones de pesos. ¿Qué tiempo ya tiene? Incluso... 2 años, 3 años. Desde el año 2011, mayo del 2011. 33 mil. ¿Se ha cuantificado ahorros claro. Claro. Al terminar la dispersión? Porque nada más por el simple hecho de tú ir cerrando 2.934 cuentas, donde esas cuentas pagaban un manejo, un servicio, un pago por servicio, manejo. Cada vez que emitían un cheque se le cobraba el 0.15% que no se le cobra al Tesoro. Esas son parte de las facilidades que le da la implementación del sistema de cuenta única en las instituciones. Y te pongo como ejemplo, en el año 2014 fue el primer año que nosotros pusimos un estimado de esos recursos para ser girados vía presupuestariamente. Porque en la primera fase, que era lo que le llamamos la fase 1, las instituciones a una solicitud, nosotros lo que hacíamos era que le fondeábamos una cuenta operativa y ellos giraban en cheque, ¿verdad? En esta segunda etapa incorporamos 27 instituciones de 61, que era la que más ingresos generaban. De esas 61, identificamos 27 que representan el 93% de esos ingresos. Y el estimado eran 3.800 millones y al día de hoy llevamos 11.000 millones de esos ingresos. ¿Cuál es la pregunta de Omar? ¿Qué por ciento eso representa al cumplirse el ciclo? ¿Cuánto abarcaría? Ahora mismo andamos casi por el 90% de las instituciones. Este año nos quedan todavía 30. Respecto al presupuesto nacional, ¿qué significa eso? Al presupuesto... Son 630.000 millones para el próximo año, que nosotros, lo que andamos el concepto de cuenta única con el tema de los ingresos, de los recursos que ingresen al Tesoro. Con lo que es el desembolso, el gasto, se hacía a través del sistema, porque cada vez que una institución, independientemente de que haya sido incorporada o no incorporada a la cuenta única, giraban a través del sistema. Lo único que no tenían la fuente de que generaban esos ingresos, se quedaban en las instituciones y manejaban esos recursos como un presupuesto paralelo. Nosotros lo que hemos hecho es que esos recursos los hemos incorporado al presupuesto de las instituciones. Y para ello poder girar un centavo de esos recursos, tiene que ser a través del sistema. Las entidades que certifican a nivel internacional respecto a políticas de administración de presupuestos, ¿cómo tienen a República Dominicana ahora con este nuevo concepto de cuenta? Claro, hemos recibido mucho apoyo. Ahora mismo incluso tenemos una asistencia técnica del CAPTAP, que es un organismo adscrito al Fondo Monetario Internacional, donde un consultor ha estado acompañándonos desde el primer día de la implementación. Eso por ese lado. Pero también tenemos el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID, del Tesoro de los Estados Unidos, con un residente permanente, una asistencia que comenzó a partir de enero de este año, pero va a ser prolongada hasta enero del 2016, que nos está acompañando. También hemos recibido ayuda del Banco Mundial, del BID, nos están acompañando.
hemos firmado acuerdos con instituciones dominicanas como Participación Ciudadana, donde nosotros nos comprometemos a difundir y a hacer charlas a la sociedad de cómo va la implementación. Porque hablar? Ha sido un compromiso que asumió el presidente Medina cuando era candidato en abril del 2012, un acuerdo que firmó con Participación Ciudadana donde se comprometía a la implementación de la cuenta única. ¿Se puede hablar de mayor cooperación de Estado a Estado, de organismos multilaterales a República Dominicana por la transparentación del uso de los recursos? Sí. ¿Cómo se manifiesta? No, y se ha ido viendo en coordinación con el Viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía. Esos recursos, cada vez que ellos lo van a registrar, que antes lo colocaban en una cuenta particular, ya lo ingresan al Tesoro y nosotros se lo habilitamos en una subcuenta. ¿Ahora quieren dar más? Ese dato lo maneja Economía, pero se ha ido viendo la cooperación. Con todos esos controles, entonces, ¿terminó la corrupción en el ámbito del Poder Ejecutivo al menos? Hay que seguir trabajando. La corrupción muta. Hay que seguir trabajando porque yo te mencionaba que es un cambio de costumbre, es un cambio de cómo tú utilizar los recursos del Estado. Y mencionaba en un programa la semana pasada que cada peso que se está invirtiendo del presupuesto se está viendo. El presidente ha sido muy objetivo en que cada peso que invierta cada incumbente de cada institución sea una inversión de calidad. El presidente no tiene que llamarlo a veces, mira, Alberto, pero tú estás muy duro. Llama a veces. Pero no porque, sino reuniones de coordinación a través del Ministerio de Hacienda, a través de este engranaje que se ha creado para ir inaugurando todas las semanas 200 y 300. Porque a veces los funcionarios van donde el presidente, Alberto me tiene con un trinquete, presidente, apretado, llámele de una vez. A veces esa culpa se le pega mal al Contralor General de la República, porque el tesorero no paga nada que no pase por la Contraloría General de la República, que es quien nos aprueba a nosotros los libramientos de pago. Es quien nos dice a nosotros, pueden pagar. Contralor, Hacienda y el presidente. Lo que pasa es la Contraloría ya es un órgano adscrito directamente a la presidencia. La tesorería es una dirección del Ministerio de Eso es Luis, eso es Alberto, eso es el Mosén. Siempre se le pega la culpa a alguien. Bueno, mire, muchísimas gracias. Yo creo que es importante conocer de la ejecución de estos mecanismos de control y para que se confíe más en la administración, porque uno escucha que hay políticas en desarrollo, pero también la discusión de la corrupción presente y bueno, es importante conocer de forma directa estos detalles para saber cómo y una vez más les doy las gracias a ustedes por abrirnos este espacio de nosotros seguir difundiendo lo que venimos haciendo a través de esta nueva herramienta que nos ayuda a nosotros a programarnos y a utilizar mejor los recursos públicos, los recursos del Estado. Gracias. Alberto Perdomo, el tesorero nacional, el hombre de los cuartos. Vayan donde él. Gracias. A ustedes las gracias también. Mañana estaremos de nuevo aquí en A Diario.